Audiencia, buenas noches, espero que estén muy bien y sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Archivos Perdidos. En esta ocasión decidí reunir 3 episodios de la serie Nunca salgas si ya estás acostado en un solo episodio, en lugar de estar esperando semana tras semana. Así podrán escuchar las historias mucho mejor. Ahora pónganse cómodos para escuchar esta increíble recopilación. Y si están descansando, ya no salgan, pues quién sabe, tal vez esta leyenda sea cierta. Comencemos. Mis amigos del trabajo se ríen de mí porque creo que cuando ya estás durmiendo y alguien te llama, nunca debes salir. Y es que ya los he rechazado cuando me llaman de madrugada. Pero ellos no saben por lo que pasé. Verán, yo vivía en un pueblito de Oaxaca. Ahí fue que conseguí mi primer trabajo, en una tienda algo grande donde mi horario era de 8 a 8 de lunes a sábado. Los domingos descansaba y los primeros días noté que siempre los sábados se iban de parranda mis compañeros. Yo casi no salgo, no soy de fiestas, solo del trabajo a la casa y viceversa. Sin embargo, un sábado falté. Le dije a mi jefe que estaba muy malo, pero solo era una mentira. Solo tenía mucha flojera. Y esto lo sabían mis compañeros. Esa noche me acosté a dormir por ahí de las 11 de la noche. Y mientras estaba dormido, mi celular comenzó a sonar. Era medianoche cuando atendí esa llamada. Bueno, respondí. Escuché del otro lado de la bocina las voces ebrias de mis compañeros de trabajo. Me decían que fuera con ellos a tomar. Les dije que no porque ya estaba durmiendo. Ellos se rieron y me comenzaron a insistir. Algo molestos me comenzaron a decir que era aburrido. Fue aquí cuando colgué y me dormí. Pasaron 10 minutos cuando nuevamente el celular me despertó. Acepté la llamada y me insistieron nuevamente que fuera. Me prometieron que sería una noche inolvidable y llena de recuerdos. Para no parecer aburrido y aguafiestas, como ellos decían, acepté ir. Pero les dije que fueran por mí. Así que les pasé mi ubicación y a los 10 minutos estaban abajo tocando el claxon para que saliera. Yo bajé las escaleras, pero justo antes de salir a la calle, sentí un mal presentimiento. Un presentimiento que ignoré y salí. Mis amigos se alegraron al verme y me subí atrás del auto en donde estaban 2 compañeros más. Todos ya venían medio borrachos, así que les pedí que manejaran tranquilos. Pero no me hicieron caso. Comenzaron a manejar muy rápido por las calles y saltándonos los topes. Salimos a una carretera principal. Me dijeron que iríamos a otro poblado, que se encuentra a 30 minutos de ahí. Mi compañero manejó durante 10 minutos en esa carretera dejando atrás el pueblo y entrando a una zona solitaria y oscura. Por suerte llegamos muy bien a la primera gasolinería en la carretera. Mientras mi amigo estaba llenando el tanque, otro compañero se bajó a comprar más cervezas en el Oxxo, que estaba ahí. Cuando él estaba comprando, pude ver a lo lejos como una camioneta negra polarizada de esas grandes se parqueó en el Oxxo y de ahí bajó un señor como de rancho. Mi amigo al verlo le comenzó a decir de cosas a este señor, pero él no lo tomaba en cuenta. Ya estaba tomado y no sabía lo que hacía. Y cuando le dieron las cervezas, mi compañero tomó una de vidrio, se alejó de aquel señor y le aventó la cerveza en su parabrisas. La cerveza lo estrelló. Mi amigo se echó a correr hacia nosotros. Vi cómo de esa camioneta se bajaron 4 personas encapuchadas. El carro ya estaba prendido y mi compañero solo se subió y arrancamos. Pero aquella camioneta nos empezó a seguir. Mi compañero manejó lo más rápido que pudo por aquella carretera oscura y solitaria. En 2 ocasiones casi nos vamos al vacío, pero logramos controlar el auto.
Sin embargo, aquella camioneta no nos dejaba. En una recta, la camioneta nos alcanzó y se nos atravesaron, obligando a mi compañero a frenar. Y de la camioneta se bajaron 4 hombres encapuchados y el señor, todos apuntándonos con fuscas largas. Al ver esto se nos erizó la piel. Mi corazón latía a 1000 por hora y comencé a sudar frío. Cuando aquellas personas nos sacaron a la fuerza del carro, hicieron que nos hincáramos en la orilla de la carretera y nos comenzaron a decir que ya nos despidiéramos. Nosotros, asustados, llorando, les pedimos que por favor nos dejaran en paz, que nosotros no habíamos hecho nada y que él estaba muy tomado y no sabía lo que hacía, que le íbamos a reponer su parabrisas. Pero ellos nos decían que nos calláramos. Por mi mente solo pasaba la misma frase: no debí salir, no debí salir. Mientras aquellas personas nos decían de cosas, finalmente, aquellos hombres que se dedicaban a cosas prohibidas nos dieron a cada uno algunos golpes, algunos cachazos en el cuerpo. Y a mi amigo, quien rompió el parabrisas, se lo llevaron. Ellos nos poncharon las llantas, nos quitaron nuestros celulares y se fueron. Aterrados, nerviosos y llorando del miedo, nos dejaron ahí. Como pudimos, nos regresamos al pueblo. Esa misma noche levantamos la denuncia, pero hasta la fecha no lo han encontrado. Nunca salgas de casa cuando ya estás acostada durmiendo. Este consejo me lo dio mi mamá, pues dice que quien llama despertándote es la mismísima muerte. Yo no le creía, pero en una ocasión me pasó. Fue hace un año. Estaba estudiando en la universidad y una ocasión después de salir me fui a mi casa. Hice mis deberes y como a las 10 de la noche ya estaba dormida. Estaba cansada por hacer tanta tarea y mis deberes que no me di cuenta que ya me habían marcado más de 10 veces mis amigas. Miré la hora y eran las 11 de la noche. Me dejaron un mensaje que decía que estaban reunidas con algunos muchachos y uno de ellos me gustaba. Pero no la pensé 2 veces y decidí quedarme en mi cama a dormir mejor. Por ahí de las 2 de la mañana me volvieron a marcar y yo contesté por educación. Una amiga me dijo que me estaban esperando aún, pero les dije que no, que yo no iría. Me insistió diciéndome que el chico que me gustaba estaba preguntando por mí. Los sentimientos me ganaron y me levanté. Pero fue aquí cuando recordé lo que mi mamá me decía. Quizá la muerte me está llamando. Así que mejor apagué mi celular, me acosté nuevamente y me dormí. Me desperté por ahí de las 7 de la mañana. Fui a la uni y ahí me di cuenta de algo. Mis compañeras no habían venido. Quizá por la resaca, eso pensé. Así que seguí mi día como normalmente lo hacía. Pero al segundo día tampoco llegaron a la universidad. Al tercer día tampoco. Y al cuarto fue cuando me preocupé, pues ninguna respondía a los mensajes ni llamadas. Así que fui a casa de Marisol, mi mejor amiga. Pregunté por ella y su mamá, con lágrimas en los ojos, me dijo que estaba en el hospital muy, muy grave. Ella estaba junto con mis demás amigas, pues resulta que como a las 3 de la mañana iban manejando por la autopista tan veloz que chocaron con un tráiler. El que iba conduciendo iba en sentido contrario y en una curva chocaron. Los 2 que iban al frente fallecieron instantáneamente. Las de atrás, o sea mis amigas, resultaron gravemente heridas y 2 de ellas fallecieron. Entre ellas, Marisol, mi mejor amiga. Sobre esa creencia de no salir cuando ya estás acostado durmiendo,
Tengo una historia. Quizás muchos lo tomen como casualidad, pero yo no. Una noche fui a una reunión familiar. Estaban festejando el cumpleaños de mi abuelita. Todo estaba muy bien y la fiesta era divertida y sana. Pero de pronto, llegó mi tío Pedro de la preparatoria. Solo nos saludó y se metió a su cuarto a dormir. Con el paso de las horas nos habíamos quedado sin refrescos. Así que mi tía no quiso molestar a nadie y despertó a mi tío Pedro para cenar. Él no quería y hasta lo escuchamos algo molesto diciendo que solo quería dormirse. Pero mi tía lo regañó y le obligó a ir a la tienda por refrescos. Mi tío salió muy molesto y yo le dije que lo acompañaba, pero me ignoró. Se salió de la casa y mi tía, algo molesta, dijo: «Ay, estos adolescentes». En fin, seguimos con lo nuestro, bailando, cantando y comiendo. Pero 3 minutos después se escuchó a varias calles algunos disparos. Nos asustamos y fuimos todos a buscar a Pedro. Lo encontramos en el camino. Tenía un labio roto y su ceja por igual. Esa noche lo habían asaltado y como no tenía nada más que el refresco, lo golpearon y lo asustaron con varios disparos al aire. En ese momento recordé que él ya estaba dormido y no había necesidad de despertarlo, pues es una muy mala idea. Y ya sea si ustedes crean en esta creencia o no, tengan mucho, mucho cuidado. Antes de continuar, si disfrutas de mi contenido, deja tu like, suscríbete y dime, ¿a qué hora te atreves a escuchar estas macabras historias? Ahora, sin más interrupciones, continuemos. Hoy vengo a contarles lo que sucedió con mi hijo. Él tenía unos amigos que le gustaba mucho la parranda, pero no de alcoholizarse, hablo de salir a manejar, llegar a algún pueblo turístico y ahí comer. Siempre lo hacían cada viernes. Pero una noche en la que mi hijo estaba durmiendo, ellos llegaron, pues el viaje sería sorpresa para él, ya que días después sería su cumpleaños y lo llevarían a Puebla. Cuando llegaron les dije que regresaran mañana porque él ya estaba dormido y no podía salir así. Ellos se fueron y pensé que habían entendido. Pero no. Le marcaron a mi hijo y él respondió. Escuché cómo se levantó de la cama y se puso su ropa. Cuando salió de su cuarto yo le dije que no fuera, que era muy peligroso salir cuando uno ya está acostado, pues podría sucederle algo muy feo. Él se rió de mi creencia y me dijo que no me preocupara, que él estaría bien. Pero yo le insistí nuevamente. Le dije que no saliera, que por favor no saliera y se quedara en casa. Pero él no me escuchó, así que se salió con sus amigos. Pensé que tal vez me estaba sugestionando, así que traté de tranquilizarme. Me dormí. Pero justo a las 4 de la mañana recibí una llamada. Era una ambulancia. Me dijo que mi hijo había sufrido un accidente muy fuerte, pues habían quedado debajo de un tráiler. Me dijeron que lo iban a llevar a un hospital y me dieron la dirección. Les dije muy asustada que si él aún estaba con vida, pero me colgaron. Le dije a mi esposo que en ese momento estaba trabajando y se regresó. Rápido me llevó al hospital y ahí estaba él junto con sus amigos hospitalizados. Esa madrugada no me dejaron pasar porque le iban a hacer cirugías en ese momento, pues se quebró varias partes del cuerpo y estaba muy mal. Pero con los días mi hijo se estaba recuperando. Cuando estaba más consciente pasé a verlo. Lo saludé y él me dijo que lo perdonara por no escucharme. Me dijo también que nunca más saldría cuando ya está acostado, porque esa noche la muerte se llevó a su amigo, pero él la libró. Han pasado algunos años desde ese incidente, y aunque tiene secuelas por aquel accidente, logró sobrevivir.
Y desde esa fecha, ya no sale si ya está durmiendo. Y yo lo he visto, lo han invitado a fiestas o a salir, pero él ya no acepta. Esta fue mi experiencia y lo que viví con mi hijo. He escuchado las historias que mandan sobre esa creencia tan macabra, y a mí me sucedió una que no es tan fea, pero a mí me dolió mucho. Les daré un poco de contexto. Ahora tengo 23 años, pero desde los 15 he tenido a mi mejor amigo. Mi perrito, se llama Rocky. Lo adopté cuando apenas era un cachorrito callejero. Cuando me mudé a vivir solo, me lo llevé de la casa de mis papás. Un domingo, aún recuerdo perfectamente. Yo estaba viendo la tele, pero de pronto se fue la luz en toda la cuadra. Me faltaba cenar, así que fui por unas velas a la tienda y las puse en la mesa. Las encendí y cené. A las 11 de la noche ya estaba durmiendo tranquilamente, pero alguien tocó mi puerta. Me desperté y abrí. Era un vecino. Me dijo que si por favor lo podía llevar a un viaje. Yo soy taxista y bueno, no me pude negar, pues se miraba muy preocupado. Y es que la verdad, sentía que no tenía que ir. Pero tonto yo, que pasé a la cocina y agarré las llaves del carro y me salí. Me salí sin apagar las veladoras del comedor. Me fui y pregunté cuál era su urgencia. Me dijo que solo iba a reunirse con alguien. El camino fue largo, 1 hora. Al regresar a casa noté que comenzaba a salir mucho humo de ella. Así que abrí lo más rápido que pude y todo el humo negro salió. Pude ver que mi mesa de madera se estaba incendiando. Con un trapo mojado en mi nariz pasé a abrir la ventana y rápido fui por agua para echarla a la mesa. Pude controlar el fuego y justo en ese momento regresó la luz. Y ahí fue cuando vi a mi mejor amigo, a mi perrito escondido debajo de otra mesita. Pero él ya no tenía vida. Se había ahogado con el humo que se encerró en la cocina. Él intentó alcanzar la comida que había dejado en la mesa y al parecer solo tiró las velas. Y ellas comenzaron con el mantel y después con esa mesa de madera. Me dolió tanto que me culpé por ser tan descuidado y salir esa noche. Eran las 8 de la noche cuando yo estaba tranquilo en mi cuarto después de un día de fiesta en familia que tuvimos en mi casa. Yo lo único que quería era descansar, así que decidí darme un baño y acostarme. Eran las 8:30 cuando me llegó un mensaje de una vecina que me recordaba que había quedado en enseñarle a manejar una semana atrás. Vi la hora y pensé, es temprano, quizá y debería de ir. No lo pensé mucho y me cambié. No con muchas ganas, la verdad, pero accedí. Accedí a pesar de ya estar acostado a punto de dormirme. Al salir de mi casa noté extraña la noche, como si algo me dijera que no fuera. Pero ya estaba ahí, así que fui por mi vecina. Ella salió, pero en ese momento recordé que había olvidado mi teléfono. Desde ahí ya me estaba arrepintiendo. Pero ya estaba ella en la camioneta, así que arranqué y comenzamos a platicar sobre dónde íbamos a practicar. Mientras le explicaba lo que tenía que hacer íbamos llegando al lugar. Es una mini avenida que pasa cerca de un cementerio, un lugar tranquilo donde casi no circula nadie. Pensé que sería un buen sitio para enseñarle, ya que estaba calmado. Quizá fue ese lugar lo que me hizo sentir una especie de pesadez en el ambiente. Pero lo ignoré por las ganas de enseñarle a manejar. Todo iba muy bien. Ella movía el volante con cuidado y yo le decía que no acelerara ni frenara bruscamente. Sin embargo, al llegar a una curva donde debía frenar o girar, en lugar de hacerlo, ella aceleró. Y en lugar de frenar pisó el acelerador a fondo y perdió el control. En ese momento sentí que no podía hacer nada. Solo recuerdo haber gritado que frenara,
pero la camioneta ya estaba fuera de control. Solo sentí los golpes y cómo se descontrolaba. Y cuando me di cuenta ya era tarde. Estaba sangrando de mi cara y mis piernas. La camioneta había caído a un barranco, aunque por suerte la detuvo una barda, lo que le quitó la fuerza al impacto. Como pude, reaccioné y salí del vehículo, después de ayudar a mi vecina. Yo estaba golpeado y mi ropa llena de sangre. Fue entonces que me di cuenta que nunca debía haber salido de mi casa esa noche, ya que yo ya estaba acostado. Gracias a Dios no me pasó nada grave, solo algunos golpes en la cara y en las piernas, aunque me quedaron cicatrices. Pero ahora sé, si ya estás en casa y acostado, no deberías salir, por mucho que te hablen o lo pienses, porque de verdad te pueden pasar cosas al instante. Muchas personas piensan que esa leyenda de ya no salir cuando estás acostado es reciente, pero no. Ellos están muy equivocados. Mi abuelo tiene varios relatos de estos, pues así perdió a 2 de sus 3 mejores amigos en la juventud, y le pedí permiso para que la compartieras. Esta creencia se la había inculcado su abuelo, por eso les digo que no es reciente, viene desde hace años. Mi abuelo en su juventud era muy parrandero, y muchos sábados se había ido a jaripeos, en donde terminaba siempre tomado y tirado en la calle. Nunca le sucedía nada malo. Sin embargo, una ocasión, un sábado, él no tenía planes, no había quedado en nada con sus amigos, así que llegó del trabajo a su casa y se durmió. Por ahí de las 11 de la noche llegaron sus amigos a la casa. Ellos comenzaron a tocarle la puerta y a silbarle y a gritarle. Pero quien salió a abrirles fue su abuelo. Él fue a su cuarto donde se quedaba a dormir y le dijo que lo andaban buscando sus amigos, pero que tuviera cuidado, pues ya estaba durmiendo. Mi abuelo sabía perfectamente qué tenía que hacer, así que salió. Vio que sus 3 amigos, ellos, venían a caballo. Habían apostado una carrera con otras personas que ya lo estaban esperando. A mi abuelo le gustaban mucho las carreras de caballos. Era amantes de ella, pero los rechazó. Se lo sacó diciendo que estaba malo de la panza y que se sentía pésimo, pues no podía decir la verdad. Al decir lo que él creía, lo iban a tomar como una burla. Tranquilo se regresó a su cama y siguió su ciclo del sueño. El domingo no tenía nada de trabajo, así que a mediodía tomó su caballo y se salió al centro del pueblo a comprar algunas cosas para la casa. Llevaba a su mamá atrás, e iban platicando sobre la visita de la noche. Su mamá le dijo que esperaba que sus amigos estuvieran bien, porque el diablo andaba con ellos buscándolo. Hicieron sus compras y ya más tardecito, de regreso, encontraron en el camino al papá de uno de sus amigos. Ellos los saludaron, pero el señor los detuvo y le preguntó: ¿qué sucedió anoche? ¿Quién fue? Ambos no sabían de qué hablaba el señor, pero él se refería a la noche anterior, pues había sucedido algo muy feo. Después de que fueron a buscar a mi abuelo y él los rechazara, se fueron a esa carrera. Hubo varios enfrentamientos y todas las carreras las ganaron ellos, sus amigos. Ellos eran los ganadores de varios centavos que habían apostado. Pero los contrincantes no quisieron pagar, y enojados por perder sacaron sus armas y le dispararon a 2 de sus 3 mejores amigos. Y ahí quedaron, tirados en un pastizal. El otro, el hijo del señor con el que estaban hablando, por suerte se zafó de esa situación, pues él estaba arriba de su caballo y al escuchar las primeras detonaciones, el caballo salió galopando a toda velocidad a la dirección contraria. Aquellas personas eran de otro pueblo distinto y huyeron. A esos cobardes jamás los encontraron. Y así fue como mi abuelo perdió a sus 2 amigos, y él se salvó de esa noche tan horrenda. También cuenta otro relato en donde, ya más mayor,
Él estaba acostado y alguien vino a despertarlo como por ahí de la 1 de la mañana, pues quería uno de sus otros amigos ir a tomar con él a la cantina. Él lo rechazó por la misma creencia y le dijo que se anduviera esa noche con cuidado o que se regresara a su casa, pues el diablo andaba con él. Esa fue la última vez que lo vio. Estuvieron días, semanas, meses buscándolo, hasta que por fin lo encontraron. Lo encontraron en el monte, ya en descomposición, macheteado. Se dice que había sido por problemas que él tenía, por malos pasos en los que andaba. Y dice mi abuelo que si hubiera salido con él, también le hubiera tocado. Esto fue todo, audiencia. Muchas gracias por su atención. Yo tampoco salgo cuando me llaman. Ya tuve 2 experiencias. En una me asomé a la calle donde había fiesta y me invitaron, pero yo no quería. Sin embargo, como me insistieron, salí a la fiesta. Esa madrugada eran justo las 3 de la mañana. No había pasado ni media hora, cuando llegaron 6 tipos armados y encapuchados. Ellos nos secuestraron y nos llevaron a una montaña a todos los hombres, quitándonos todo: teléfonos, ropa, relojes, cadenas, zapatos. Nos dejaron sin nada, pero gracias a Dios nos dejaron ir. La otra fue más o menos así. Me vinieron a buscar y yo esta vez me negué, pero el que me buscaba me decía cobarde y me insultaba. Yo solo le decía: dime lo que quieras, pero no voy a salir. Eran las 2 de la mañana cuando el tipo se fue a la fiesta, pero de un momento a otro se escucharon unos disparos y gritos. Cuando vi por la ventana, noté que llevaban al amigo que me vino a buscar para ir a la fiesta. Lo llevaban al hospital de emergencia. Lo habían bañado de perdigones de escopeta. Ahora, jamás y nunca salgo ni voy a fiestas. Esto me sucedió cuando tenía 35 años. En ese momento de mi vida me sentía muy mal, quizá tenía depresión, pues andaba sin ganas de nada y nada me producía felicidad. Una noche, mientras yo estaba durmiendo, desperté por alguna extraña razón. Pude escuchar en el viento un susurro masculino que decía mi nombre. Eso fue lo que me despertó. Me volví a sentir mal y para distraerme salí al patio. Sin embargo, la ansiedad me fue ganando y fue aumentando con los minutos. Ni un puro podía quitarme esa sensación. De un momento a otro quería salir corriendo de mi casa para olvidar los problemas que tenía. Quería sentirme libre, pero por otra parte, otro lado de mí me decía que mejor me fuera a acostar, a seguir descansando. Más que cansancio, esa idea de salir a correr en medio de la nada, en medio de la noche, me provocaba miedo. Era un miedo inexplicable porque ya había salido a correr cuando me sentía de esta manera. Pero esa ocasión sentía como una corazonada de que algo me estaba llamando, algo malo. Por terquedad abrí la puerta y me salí a correr al monte. Sin iluminación, sin suéter, sin nada. Solo podía sentir el frío viento pegándome en la cara. Audiencia, mientras iba corriendo por la maleza, pude escuchar como un hombre, una voz de hombre, nuevamente me susurró al oído mi nombre. Pensé la primera vez que lo había soñado, pero ahora estaba despierto y lo había escuchado claramente. Volteé para ver quién era y pensé que me estaba siguiendo a alguien, pero no. Ahí no había nadie. Mientras estaba buscando a alguien, comencé a gritarle para que saliera. Nadie salió. Pero de la maleza se arrastró una serpiente y me picó la pierna. Cuando me picó, solo salté del susto y solté un grito y miré hacia abajo.
Ahí estaba la serpiente enganchada a mi pierna. La quité y la arrojé de vuelta a los arbustos. Pasaron algunos minutos cuando poco a poco comencé a sentirme muy mal. Rápido me hice un torniquete con mi cinturón y comencé a correr a una base de taxis para ir al hospital del pueblo. Mientras corría sentía que me iba a desmayar y solo por mi mente pasaba esa misma frase: no debí salir, no debí salir. Por suerte, bajando del monte, un taxista estaba llegando a su casa. Le dije la situación y él rápido me subió y comenzó a manejar muy rápido, hasta se pasaba los topes. Intentaba hacerme plática para que yo no me durmiera, y ya en la entrada del hospital él me llevó casi cargando a urgencias, y afortunadamente pude salvarme. Ya cuando me dieron de alta, mi abuelita me explicó algo paranormal. Me dijo que si escuchaba mi nombre en medio de la nada o en la noche y yo estaba solo, eso que te llamaba era un demonio, o quizá la muerte llamándote. Por suerte estoy aquí escribiendo mi historia. Aunque es corta, no volveré a salir cuando ya esté acostado durmiendo. Y es que yo no creía en esto, ni mi primo. Pero una noche cuando ya ambos estábamos durmiendo, pues mi primo vive en la misma casa que yo, mi primo se despertó a las 10 de la noche. Le dio insomnio y no podía dormir. Él me despertó a mí y me dijo que fuéramos a la feria a ver qué había. La feria nos quedaba a 2 cuadras de distancia de la casa. Le dije primero que ya no, que lo único que quería era dormir. Pero él me insistió. Me convenció diciéndome que me iba a comprar algo. Me levanté, me puse mis tenis y salimos. Apenas habíamos llegado a la feria, cuando de pronto una persona con un carro llegó a toda velocidad, llevándose a varias personas que estaban también a mi lado. Sentí que también me llevaba. Aquella mujer que iba manejando había perdido la conciencia y se fue a estrellar con un juego de la feria, no sin antes llevándose a muchas personas de por medio. Recuerdo que solo escuchaba el caos de la gente, los gritos. Mi primo y yo nos regresamos corriendo a la casa, pues estábamos muy asustados. Aquel carro nos había pasado a escasos centímetros del cuerpo. Ya estando a salvo, le dije que había escuchado en foros de internet que ya no es bueno salir cuando ya estás acostado. Pasaron los días y un domingo también no tan tarde, como a las 11:30, él me despertó y me dijo que lo acompañara a las canchas de fútbol, pues sus amigos ahí estaban. Le dije que no porque ya no es bueno salir, que si a poco no recordaba lo de la otra ocasión. Pero me dijo que lo de la otra ocasión había sido un accidente, pura coincidencia nada más, que esto no existía. Me convenció de que yo estaba exagerando, así que me alisté, saqué mi carro y nos fuimos dirección al campo. Llegamos con sus amigos y ya estando en el ambiente, uno nos pidió de favor que lo lleváramos a su casa. Le dije que sí y nos fuimos. Estábamos pasando por una carretera algo desolada y muy descuidada, cuando de pronto, un perro que no vi de dónde salió, se atravesó. Por no querer hacerle daño lo esquivé, pero perdí el control de mi carro. Choqué contra el pedazo de valla de contención que estaba ahí. Ese pequeño pedazo de metal, me salvó de caer al barranco. Es muy alto y ahí pude morir. En la mayoría de carretera ya no hay valla de contención, solo en algunos pedazos. De haber acelerado un poco más, me hubiera ido hasta abajo. Y lo más extraño de todo es que el perro ya no estaba en la carretera. Ya no estaba en ninguna parte. Él había desaparecido. Ahí fue cuando le dije a mi primo que tal vez esta creencia sí existe y tiene consecuencias. Hola hermano y audiencia, ¿qué tal? Soy de Ecuador, exactamente Esmeraldas. Mi nombre es Sebastián y quiero contar mi historia sobre aquel mito muy cierto.
Bueno, era una noche quizá para mí como cualquier otra, ya que siempre solía salir muy tarde en la noche. Aquella ocasión eran cerca de las 2 de la mañana, y yo vivía en un sector conflictivo. En aquel entonces tenían conflictos armados. Me desperté esa madrugada y comencé a chatear con un amigo. Él me decía que estaba en una de las esquinas del barrio, que saliera, que me estaban esperando para conversar y eso. En eso pensé en salir o seguir durmiendo. Decidí salir, sin antes decirle que me esperaran. Se hicieron las 3 de la mañana cuando salí. Mi casa era una esquinera de la calle donde siempre ocurrían los tiroteos. Salí y caminé más de 50 metros, pero ahí me sorprendieron 4 personas con armas largas y cortas por la espalda. Aquellas personas comenzaron a disparar. Sinceramente creí que era mi final, pero gracias a Dios corrí. Corrí despavoridamente y en línea recta. Solo seguí y seguí en busca de mis amigos, pero no había nadie. Gracias a Dios, ninguno de los más de 50 proyectiles me alcanzaron. Por el temor no podía regresar a mi casa. Acudí a una casa en la que solía dormir, en la que se encontraban unos amigos. Les conté lo que me había pasado y le escribí a mi amigo con el que estaba chateando. Él me dijo que se había metido a su casa porque habían bajado los militares. Después de esto, de todo lo que me pasó, se me vino a la mente aquel dicho, y ahora lo creo demasiado. Si hubiese decidido quedarme dormido en mi casa, de seguro nada de esto hubiera sucedido. Gracias le doy a Dios porque no pasó a mayores, pero desde ese día pienso no volver a hacer algo parecido. Gracias por escucharme. Quisiera ser anónima, por favor, ya que aún no supero lo que pasó aquella noche. Aún no me perdono. Verán, en el 2019 mi mamá estaba muy enferma, pues ya no podía caminar por el cáncer que tenía. Varias veces nos sacó un susto de querer atacar contra su vida, pero reaccionando con velocidad podíamos estabilizarla mentalmente. Ella comenzó a tener una buena vida, si se puede decir así, pues ella comenzó a sonreír de nuevo y ya no tenía esos pensamientos malos sobre que se quería morir. Así estuvo bien varios meses, y yo nunca salía porque mi madre era mi prioridad. Sin embargo, bien dicen que cuando estás acostado o acostada y alguien te va a buscar, es la mismísima muerte quien te saca de tu casa. Esa maldita noche me acosté temprano porque había sido un día bastante estresante, pues mi mamá estuvo muy mal de salud y la estabilicé ya en la tarde. A las 11 de la noche yo ya estaba durmiendo, pero me vino a despertar una de mis amigas para ir a un concierto gratis que iban a dar algunas bandas en la feria del pueblo. Yo estaba tan estresada que decidí salir a tomarme unas cervezas y distraerme de todo lo que estaba cargando. Así que aunque me sentía culpable y sabía que no tenía que salir y tenía que vigilar a mi mamá, aunque ya estaba bien, me fui a divertir. Solo fueron 2 horas en donde tomé un poco y disfruté del ambiente. Al llegar a mi calle me sentía mejor, pues ya tenía que no me distraía. Pero la muerte no era quien me buscaba. No era quien tocaba mi puerta. Tocaba la puerta de mi mamá. Al abrir, encontré en la sala a mi mamá. Ella estaba tirada al frente de un sillón desangrándose. Se había cortado las muñecas profundamente con un cúter que tenía en aquella mesita de noche. No logré salvarla. Ella ya se había ido. Por mi culpa. Por salir cuando yo ya estaba acostada. Al ver la escena traté desesperadamente de juntar todo ese líquido y ponerlo nuevamente en su lugar. Pero no pude. Traté de amarrar sus muñecas para que no siguiera saliendo, pero ya era demasiado tarde. Las autoridades me mandaron con un psicólogo por lo que pasé. Y dice que no es mi culpa el fallecimiento de mi mamá. Pero yo creo que sí, pues la muerte tocó la puerta y yo dejé que pasara por ella. No debí salir cuando ya estaba acostada, durmiendo. Buenas noches, siniestros.
Ya no salgas, hijo, ya no salgas, porque es el diablo quien viene a provocarte. Me decía mi abuela aquella madrugada que recibí una llamada, cuando ya estaba durmiendo. No pasa nada, abuela. Eso es solo creencia tuya, nada más. A mí déjame en paz. Le respondí enojado. Pero al ver sus lágrimas diciéndome que tenía un terrible presentimiento, y encima en la puerta de la calle soportando aquel frío terrible, no pude decirle que no a mi viejita. Tomé mi celular enojado y le marqué a mis amigos y le cancelé. Entré a mi cuarto furioso y azotando la puerta. Ya en la mañana me levanté y me preparé para ir a trabajar. Me fui sin desayunar, pues aún estaba enojado. En el transcurso del día no recibí ni una llamada, ningún mensaje de mis amigos, pero ya cuando salí por la noche, mientras iba caminando por esa calle que siempre paso para cortar camino, esa calle oscura y llena de árboles frondosos, de uno de esos árboles, me salió delante de mí una silueta de un hombre que me estaba esperando. Me acerqué porque tenía que pasar por ahí, y cuando estaba cerca de él, noté que era mi amigo, el que me había llamado la noche anterior. Cuando me acerqué le extendí la mano mientras le gritaba de alegría que qué andaba haciendo ahí. Pero él ni siquiera me miró y solo dijo susurrando: «Ve a verme a mi casa». Él se fue caminando derecho a la dirección opuesta que yo. Se notaba muy raro, con la mirada perdida, asustado, triste, extraño, pálido. Solo lo vi irse caminando y doblar a la izquierda. Al llegar a casa cené y platiqué con mi abuela. Ya más tarde me acosté a dormir. A la mañana siguiente que descansaba recordé a mi amigo, así que me alisté en la mañana y me fui dirección a su casa. Toqué la puerta, pero antes de que me abrieran noté que habían muchas personas adentro. Cuando me abrió su esposa le pregunté por él y ella llorando me dijo que pasara. Y ahí adentro en el patio estaba él, pero estaba ya dentro de un ataúd. Y yo me sorprendí tanto y le dije a su esposa que cuándo había sucedido. Pensé que había sido la noche anterior en la que se veía muy extraño, pero me dijo que había sido antier. Antier en la madrugada mientras iba manejando a exceso de velocidad en la carretera. Él había perdido el control y chocó contra un poste. Nuestro otro amigo iba también con él y también falleció. El carro pérdida total. Si hubiera salido aquella madrugada también con ellos, hubiera estado ahí en el accidente, sí o sí. Creo que mi amigo me invitó a su propio funeral. Quería que fuera a verlo. Esto es muy escalofriante. Pero también es escalofriante y siento que mi abuela me salvó la vida aquella madrugada, en donde me suplicó no salir. Hasta la fecha estoy muy agradecido con ella. Esta fue mi historia. Mil gracias por escucharla. Seguramente ustedes ya saben aquel dicho sobre no salir cuando ya estás acostado descansando. Bueno, pues yo tengo una historia con esa leyenda. Un domingo nos quedamos 3 amigas en la casa de otra amiga. Estuvimos viendo películas, contando chismes, comiendo y tomando un poco de copas. Nada fuerte. La diversión se terminó casi a medianoche y nos acostamos a dormir las 3 en 2 camas que habíamos juntado. Por ahí de las 2 de la mañana escuchamos que alguien estaba tocando la puerta y pitando el claxon. Era el novio de nuestra amiga, la dueña de la casa. Ese andaba medio tomado y solo gritaba que le abriera. Ella se asomó del segundo piso y después bajó. Estuvieron platicando varios minutos y después escuchamos cómo el muchacho se fue en su carro, acelerando muy rápido. Llegó nuestra amiga y nos dijo que la estaba invitando a tomar, pero ella dijo que estaba con nosotras. Él le rogó para que fuéramos con él, que él pagaba todo, el antro, las bebidas y todo lo que quisiéramos. Pero ella no aceptó salir.
pues ya estábamos acostadas descansando. Ella creía un poco en esta leyenda, pero ahora está segura que es verdad, pues su novio tuvo un accidente de carro. Al ir en la carretera y tomar una curva, perdió el control y se salió del camino. Volcó varios metros hacia abajo en un acantilado. Falleció y su carro quedó hecho pedazos. Ahí hubiéramos ido las tres si ella hubiera aceptado aquella propuesta. Nos hubiéramos ido con él. Desde ese entonces, le hago caso a mi amiga y también tomo esa decisión de no salir cada que alguien me llama cuando ya estoy en casa acostada. ¿Creen que sea casualidad? ¿O es verdad esta leyenda? Quisiera ser anónimo en tu canal, por favor. Hoy quiero relatar un suceso que me ocurrió cuando apenas me iba independizando. Me salí de mi casa por ahí de los 25 años y me fui a rentar a una casa sola aquí en Michoacán. Ahora tengo 35 años y ya estoy casado, pero en ese entonces estaba soltero. Y me había independizado porque mis papás ya no me dejaban salir cuando ya estaba acostado descansando y alguien me iba a buscar. No les importaba que yo ya era un adulto, pues cada que se lo recordaba me decían que era su casa y ellos ponían las reglas, y yo tenía que acatarlas. También me repetían siempre que tenía que dormir porque la noche era para descansar, nada más. Sin embargo, me desaté de esas cadenas, porque las mejores fiestas eran cuando me iban a buscar. Con mucho esfuerzo compré una cama o una pantalla de 65 pulgadas, una lavadora preciosa, una parrilla y un refrigerador, lo más necesario. Y me mudé como a 30 minutos de la casa de mis papás. Las primeras noches no pude salir con mis amigos, pues terminaba cansado por la mudanza, el aseo y poner bien mi nuevo hogar. Pero cuando llegó el fin de semana por fin, esa noche del sábado yo estaba durmiendo cuando de pronto recibí una llamada de mi amiga Sharon. Ella tenía una reunión en casa de una amiga de ella y me estaba invitando porque la cumpleañera me quería conocer. Les dije que no podía porque no tenía cómo llegar, pero mis amigos se ofrecieron a pasar por mí aquella noche. Así que acepté. Llegamos a aquella casa, a aquella fiesta y comenzamos a tomar hasta emborracharnos, a bailar y comencé a disfrutar de todo lo que me habían prohibido mis padres. Pero como a la 1 de la mañana me comencé a sentir extraño, no por lo que había ingerido, sino porque comenzaba a sentir algo malo, y una vocecita me decía que ya me fuera. Pero no hice caso. Estaba bailando con aquella chica que me quería conocer, cuando de pronto el novio llegó y ni siquiera me avisó, y me dio un golpe muy fuerte. Él me estrelló una botella de cerveza en la cabeza. Casi pierdo el conocimiento y solo pude mirar hacia atrás. Ahí solo vi a un hombre furioso seguido de varios golpes con el puño cerrado. Quedé inconsciente por media hora. Estaba descalabrado y golpeado que cuando desperté en el carro de mi amigo me dolía todo. Las costillas no las soportaba. Tuvieron que llevarme a un hospital porque me sentía muy mal. Tuve 3 costillas rotas por las patadas que me estuvo dando cuando estaba inconsciente, y varios puntos en la cabeza también me llevé. Cuando desperté nuevamente estaban mis papás en aquella sala y no me dijeron nada. Yo fui quien les pedí disculpas por no seguir sus consejos. Le dije a mi mamá que yo ya estaba acostado, que no debí salir. Después de que me dieran de alta, mis padres me acompañaron a mi casa, que por cierto no les dije dónde vivía porque no quería que me molestaran. Y al llegar, aquellos meses de esfuerzo y trabajo se fueron por la ventana, pues alguien se había metido a robar las cosas, las pocas cosas que tenía. Mis cuartos estaban vacíos. En ese momento que vi todo eso, se me hizo un nudo en la garganta y comencé a llorar como un niño chiquito. Mis padres no me regañaron, solo entendieron que había aprendido una lección.
Jamás debí salir cuando ya estaba acostado. Desde ese día hasta la fecha jamás salgo cuando ya estoy descansando en mi casa. No sé si sea coincidencia o una leyenda de mucho cuidado. Voy a platicarles una experiencia cercana a la muerte que tuve cuando andaba en mis 20s. En ese entonces yo vivía en Sinaloa. Trabajaba en el campo y todos los domingos descansaba. Un sábado a las 7 de la noche, nos dio nuestra paga el patrón y ya habíamos acordado varios de nuestros compañeros que iríamos a una feria del pueblo a beber y a conocer mujeres. Recuerdo que nos citamos a las 9 p.m. en la delegación. Así que yo me fui a duchar a mi casa, pero como yo vivo cerca, me acosté un rato y me quedé bien dormido. Cuando desperté y vi mi reloj, pude ver que ya eran las 12 de la noche. A mí ya no me importó asistir con mis amigos, sinceramente, y me dormí otra vez. Sin embargo, a la 1 de la mañana me marcaron al teléfono. Eran ellos. Eran mis amigos diciéndome que fuera a la feria, que estaban rodeados de mujeres muy bonitas y que habían cervezas hasta para aventar arriba. Varias veces les dije que no, que yo quería seguir durmiendo, pero ellos, de tanto insistir, terminaron convenciéndome. La verdad, fui más por compromiso que por ganas. Esa madrugada me medio arreglé y me salí de mi casa. Al estar allá en la feria, comencé a buscar a mis amigos, y al encontrarlos, no pasó ni un minuto de estar con ellos, cuando un hombre de 30 años llegó bastante molesto a buscar a su esposa, que estaba con uno de mis amigos. Cabe aclarar que yo estaba al lado de él, y este hombre, al parecer, estaba borracho porque no pensó dos veces en desenfundar su arma y le disparó una vez a mi amigo, para después apuntarme a mí y meterme 5 detonaciones en el cuerpo. Desde el primer impacto caí al suelo y solo comencé a sentir cómo me entraban los demás mientras que todos corrían y gritaban del terror. Yo, antes de desmayarme, en mi mente dije: maldita sea, mejor me hubiera quedado dormido en mi casa. Poco a poco comencé a perder la noción del tiempo y me desmayé. Desperté en un hospital una semana después, rodeado de mis familiares. Me dijeron que la vida me dio otra oportunidad, y sí, tuve 2 disparos en el estómago, 2 en las piernas y 1 en el brazo. Estuve a punto de desangrarme, pero aquí estoy, compartiendo mi experiencia con ustedes. Y es que si no hubiera salido, me hubiera evitado todo ese dolor, y todo ese dolor de la recuperación también. Comunidad, no sé ustedes, pero ese dicho, para mí, es cierto. Mi nombre es Giovanni. Soy de Perú. Y yo no creía en esa superstición de ya no salir por la noche después de acostarte a dormir. Pensé que solo eran tonterías que decían mis abuelos, pero no. Una ocasión, mientras estaba dormido, comencé a recibir muchos mensajes a mi celular. Al ver quién era, vi que era mi novia de ese entonces. Me decía que tenía la casa sola, que fuera porque sus papás habían salido y regresaban en 2 horas. Y yo no dudé y salí de mi casa a medianoche. No era tan tarde y en la motoneta que tenía me tardaba alrededor de 10 minutos en llegar con mi novia. Yo iba manejando y justo antes de dar la vuelta a la calle de mi novia, unas personas me interceptaron y me comenzaron a asaltar. Me quitaron mi motoneta, me dieron varios golpes, pero nada grave. Así llegué con mi novia. Marcamos rápidamente a la policía, pero pasaron 30 minutos y jamás llegaron.
También estuve 1 hora con mi novia, y cuando ya era hora de irme, ya eran aproximadamente la 1:30. Así que le marqué a mi hermano mayor, pero no me contestó. Yo quería que fuera por mí, aunque era obvio que estaba durmiendo en su casa, descansando. Sin embargo, después de varios intentos, él respondió. Cuando le dije lo que había pasado y lo que había hecho, él me regañó, pero así enojado aceptó recogerme. Al dar las 2 de la mañana ya no pude estar en casa de mi novia y tuve que esperar a mi hermano en la esquina. Pasaron 10 minutos, 20, 30. Le marqué y le marqué, pero jamás llegó. Yo me regresé a casa caminando, con miedo, pero llegué. Me acosté a dormir, y a la mañana siguiente yo tenía varios mensajes y llamadas perdidas de mi mamá. Me decía que mi hermano, al que le llamé, según los peritos dijeron en su informe, que mi hermano iba manejando y un camión de esos grandes de volteo lo impactó a gran velocidad de su lado, quitándole instantáneamente la vida. Yo me siento culpable de lo que pasó, pues de no haberme levantado, ya estando dormido, aún tendría mi moto. Y lo más importante, a mi hermano. Lamento tanto ese día, pues lo que decían mis abuelos, en verdad se cumplió. Voy a ser anónimo ya que mi relato trata también sobre un cártel. Verán, mi mamá siempre me decía que estaba bien salir de noche, siempre y cuando aún no estuviera dormido. Siempre me decía eso, porque según ella, mi ángel de la guarda ya estaría descansando y no me iba a poder proteger de mi salida, de esa salida que la muerte me invitaba. Siempre le tuve mucho miedo a esas palabras, a esa creencia de mi mamá. Sin embargo, al ya ser alguien independiente, comencé a salir por las noches. Varios sábados salí con mis amigos a un bar y ahí nos desvelábamos. Pero en uno de esos sábados, en la noche comencé a sentirme muy cansado del trabajo y lo único que quería era dormir, descansar. Así que después de ducharme, me acosté y me quedé profundamente dormido. Desperté porque me estaban pitando mis amigos con los que cada sábado me juntaba. Y les dije sin pensarlo que sí iría. Pero cuando me estaba arreglando, me llegó a la mente las palabras de mi madre y rápidamente me invadió el miedo y cancelé. Ellos me dijeron que estaba bien y se fueron. Desde ahí, desde esa noche, 2 días no supe de ellos. Se me hacía extraño porque tenemos un grupo de WhatsApp y ni un mensaje llegaba, y ellos no contestaban. Fue días después que me enteré por uno de sus familiares de ellos que un cártel por la madrugada, mientras iban a un bar, los interceptaron, los golpearon, los torturaron y se los llevaron secuestrados. Yo conozco a mis amigos y ellos no se meten en esas cosas. Ellos no son hombres de mal. Simplemente se los llevaron, porque sí. Días después encontraron el carro repleto de plomo y semanas después, a mis amigos los dejaron libres, excepto a 2. A ellos sí les quitaron la vida. Al parecer, todo fue un error del cártel. Se habían confundido de personas y lamentablemente, esa noche perdieron la vida 2 hermanos míos. Me alegra por otra parte haber rechazado esa invitación. Pues yo no sé, pero tal vez también a mí me hubieran quitado la vida. Y si me iba bien me hubieran torturado y golpeado. Es por eso que yo sí seguiré diciendo el dicho que dice mi madre a mis hijos. No digo que ustedes también lo hagan, pero que sea solo una pequeña advertencia. Gracias, comunidad.
por escucharme. Hola, mi nombre es Mariana, y hace 2 años estuve a punto de morir porque salí cuando ya estaba acostada, a punto de dormir. Yo soy de Veracruz, y me queda muy cerca el mar. Recuerdo perfectamente una noche que mientras estaba haciéndome mi mascarilla, una voz dentro de mí dijo que ya me acostara y no saliera. A mí se me hizo extraño porque no había tenido ese tipo de pensamientos. Al irme a la cama comenzó mi cabeza a bombardearme de miedo, un miedo a salir. Pero era inexplicable porque yo ya tenía planeado dormirme nada más. Y de hecho así fue. Me quedé dormida, aunque fue muy difícil acallar mi cabeza. Después comencé a soñar a mi madre, en paz descanse. Ella estaba advirtiéndome algo dentro del mar, y fue ahí cuando desperté. El llamado a mi puerta me despertó. Cuando abrí la puerta pude ver que era mi amiga. No era tan tarde, aproximadamente las 9 de la noche. Y ella me comenzó a decir que fuéramos un ratito a la orilla del mar, porque se sentía nostálgica. Apenas acababa de romper con su novio, y no quería recordarlo esa noche. Yo le dije que mejor pasara porque tenía un mal presentimiento. Pero a ella no le importaron mis palabras, así que yo acepté lo que ella dijo. Mientras caminábamos a la orilla del mar, comencé a tener un miedo agobiante. A pesar de ello, comencé a pensar con lógica y traté de calmarme diciéndome que no había nada de qué temer, que solo estaría a la orilla del mar escuchando a mi amiga, nada más. De hecho, así estuvimos, platicando por media hora, y mientras lloraba como una niña pequeña, mi amiga me dijo con una voz entrecortada que ya se quería ir de este mundo. Así que ella se levantó y se acercó a las olas para después aventarse allá. A mí claro que esto me espantó porque ella no sabía nadar. Así que yo corrí para evitar que se aventara, pero ella fue más rápida. Y cuando la alcancé, una ola gigante nos atrapó a las dos, arrastrándonos al mar. Segundos después de estar luchando con el agua para salir, ella comenzó a gritar que mejor no se quería morir. Mientras ella trataba de estar flotando, a mí me estaba sumergiendo. Al parecer no se estaba dando cuenta que poco a poco me estaba ahogando. Pasé bajo el agua 2 minutos. 2 minutos que se convirtieron en lo más aterrador porque poco a poco se me estaba yendo el aire. Yo la mordía, le pellizcaba una pierna, la golpeaba, pero ella no reaccionaba. Mi amiga no dejaba de dejarme abajo. Así, se me acabó el aire y me fui yendo poco a poco. Lo único que recuerdo es escuchar débilmente un grito de un hombre y después tragué agua. Afortunadamente desperté botando agua por la boca y por la nariz. Un señor que iba pasando sacó a mi amiga y ella le dijo que también yo estaba ahí, pero que no había podido salir. Ese señor me sacó del agua inconsciente. Si no fuera porque ese señor estaba pasando, las dos nos hubiéramos quedado ahí, debajo del agua. Desde esa ocasión les hago casos a mis pensamientos, a mis corazonadas, pues al salir de mi casa me sucedió esto. Si tan solo me hubiera quedado en mi cama, todo esto jamás me hubiera pasado. Sé que mi historia no es algo paranormal, pero bueno, esta es mi experiencia. Audiencia, ¿qué les parecieron estas historias? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Y antes de terminar el episodio, quiero compartir con ustedes algunos relatos extra que encontré en los comentarios de episodios anteriores.
Son historias realmente aterradoras que también giran en torno a este tema. Así que los dejo con estos relatos. Mi nombre es Santiago y nos vemos pronto en un nuevo video. Chao. No soy de esas creencias ni supersticiones, pero por coincidencia hace unos 10 años frente a mi casa, la cual está a una orilla de la carretera, un bochito volcó. El chofer sobrevivió, pero su acompañante no. Cuando llegó su familia a ver el accidente, su madre gritaba que él ya estaba acostado y que no quería salir, pero que su amigo le insistió. Jamás olvidaré eso. Esto ocurrió en mi pueblo, a un estudiante de periodismo. Por ahí de las 9 de la noche él ya se había acostado, porque él era introvertido y no le gustaba nada de eso, de fiestas o discotecas. Pero esa noche llegaron unos vecinos y lo convencieron de ir a las fiestas de San Rafael en el pueblo vecino. Todos salieron en moto, y en una famosa curva de la carretera sufrieron un accidente. Y el único que falleció fue él, el que ya estaba acostado. Aclaro también que todos los años ese festival cobra víctimas de accidentes de tránsito, aquí en Costa Caribe, Colombia, municipio de Chino, Córdoba. Una noche yo ya me encontraba acostada con las luces apagadas, pero en eso recibí una llamada de una amiga. Me dijo que fuéramos a bailar, pero yo no quería. Ella me insistía y de hecho le dije que no tenía nada que ponerme. Yo te llevo ropa, me dijo. En verdad insistió mucho. Yo realmente no pude negarme más y accedí. Cuando llegamos a aquel lugar todo parecía bien, todo estaba en orden. Pero no había pasado ni una hora cuando ella me dijo que mi camioneta ya no estaba, que se la habían robado. Ese fue el día más tonto de mi vida, solo por no saber decir que no si ya estaba acostada. Mejor no salgas a buscar el peligro a las calles. Me pasó en el 2022. Yo ya estaba acostado, cuando una chica me escribió que se sentía mal por su pareja. Ella quería dar unas vueltas y no quería estar sola. Yo me acordé de esta leyenda y decidí rechazar aquella salida. También la había rechazado porque había soñado que tenía un accidente, siendo un acompañante. Al otro día me levanté a trabajar y le pregunté que cómo se sentía, que si pudo dormir bien. Me dijo que no, que terminó en el hospital con unos golpes porque la chocaron, pero que no fue nada grave, porque fue en el lado del acompañante, donde yo iba a estar, ya que ella manejaba. Casualidad, demasiada diría yo. Les dejo una anécdota. Un amigo ya estaba acostado con su esposa y su hija, pero un amigo de él lo llamó para que lo fueran a buscar, ya que había estado tomando alcohol y no se sentía bien para ir solo hasta su casa. Resulta que mi amigo, quien estaba ya acostado, se fue a buscarlo en su motocicleta. A pesar de que su esposa le insistía que no fuera, él fue a buscar a su amigo. Y cuando ya venían de regreso, ambos tuvieron un accidente. Y mi amigo, el que ya estaba acostado, falleció. Su amigo al que fue a buscar sobrevivió al accidente. A veces, es mejor hacer caso cuando hay un mal presentimiento.